Cada 1 de mayo se habilita un debate de la situación de las trabajadoras, los trabajadores, del ingreso que perciben, de la distribución del ingreso. Bueno, está muy vinculado a la evolución de la economía. Y en este sentido, sobresale que en el informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional para este 2025 se destaca que Argentina es uno de los países que más va a crecer. Dice la India será el de mayor crecimiento con 6,2%, seguido de Argentina con el 5,5%. El presidente, Javier Milei, dijo, la Argentina está creciendo al 10%. Utiliza un verbo que hay que verificar. Argentina está creciendo al 10%. Hay que verificarlo si eso finalmente se materializa en ese dato. Al mismo tiempo y después de eso, el ministro Caputo dice Argentina puede crecer más del 6% en este 2025. Y claro, el INDEC en la última información oficial que hay a febrero habla de un crecimiento del 5,7%. Destacado porque el sector financiero crece más del 30%. El sector financiero no es solo los bancos, se refiere a las billeteras virtuales, se refiere a todo lo que tiene que ver con movimientos de dineros en plataforma y de alguna manera aquello que está vinculado a la especulación, a tal punto que el gobierno ha habilitado que inversores internacionales puedan ingresar dinero y no pueden sacarlo de la Argentina sino después de 6 meses, más o menos en coincidencia con las elecciones. Un negocio claramente especulativo. No estamos hablando de inversiones por el régimen de incentivo a grandes inversores, para invertir en cualquier cosa, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Bueno, más allá de discutir el tema del crecimiento y como queremos referirnos a las reivindicaciones de ingresos por el 1 de mayo, colmó el dato el jefe de gabinete en la interpelación en la Cámara de Diputados, en el informe que rinde habitualmente en la Cámara de Diputados, planteó que el INDEC está corrigiendo la medición de la inflación porque se está desactualizada la metodología, porque se tiene en cuenta una canasta de consumo del año 2004 y por lo tanto hay consumos que hoy son habituales que no lo eran en el 2004, caso de las comunicaciones, internet, los usos de las redes sociales y por lo tanto está desactualizada la medición. Bueno, ahí tenemos ya entonces un dato importante. Como muchas actualizaciones de salario mínimo, de jubilaciones, la discusión de paritarias, se tiene en cuenta el dato del INDEC de inflación, bueno, hay que señalar que hay una pérdida importante de los trabajadores y trabajadoras en los últimos años. No solo durante la gestión Milei, sino también la gestión anterior. Son fabulosos los recursos que se han perdido. Bueno, hay estudios que señalan que tanto durante el gobierno Macri como el gobierno Fernández, como lo que va del gobierno Milei, la distribución del ingreso con datos oficiales es muy regresiva. Si los salarios llegaron a participar aproximadamente del 51% de la riqueza socialmente generada en la Argentina, bueno, el último dato registra un 44%. O sea que hay un deterioro en la distribución del ingreso fenomenal. Y si hablamos del salario mínimo, bueno, si el salario mínimo se hubiera mantenido en el nivel que el salario mínimo estaba a comienzo de siglo, hoy tendría que estar en 700.000 pesos y está algo menos de 300.000. Digamos que el salario mínimo hoy cubre algo así como el 58% de la canasta de la indigencia, es el 18% del salario promedio
del sector privado registrado. O sea que lo que tenemos es un deterioro de los ingresos salariales muy importante en un momento donde sea el Fondo Monetario Internacional, sean funcionarios del gobierno, sea el propio presidente, se habla de crecimiento. Pero un crecimiento que, como estas cifras lo indican, se vuelca más para la apropiación de la ganancia y en efecto, en la distribución funcional del ingreso, lo que significa dividir entre lo que se apropian los trabajadores y lo que se apropian los empresarios, el sector empresario ha venido ganando en los últimos años. Por eso las reivindicaciones en este 1 de mayo apuntan a una recomposición de los ingresos sin perjuicio de discutir el tema del empleo, que es un tema que muy poco se discute en el país, mucho más cuando el gobierno augura que para la próxima legislatura los temas centrales serán la reforma fiscal, la reforma previsional y sobre todo la reforma laboral.